Cuando era nuevo creyente, no sé por qué me hice la imagen que la palabra necio era sinónimo de juventud, que era propio del joven. Tal vez porque escuché a varios predicadores recitar, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Proverbios 22:15. También es posible que tuviera esa impresión, ya que vi a la mayoría de mis contemporáneos cometer errores que en muchos casos les truncaron un futuro prometedor y hasta yo mismo tuve mi desliz, mis yerros en sus momentos determinados. Es posible, y no sé si se puede respaldar con la estadística, que las mayores tonterías que uno es capaz de realizar es en esa edad. Tonterías que en ocasiones se pagan con un alto precio. Como dijo el escritor moralista francés Jean de la Bruyère, abro comillas, la mayoría de los hombres emplean la primera parte de su vida en hacer desgraciados al resto de ella. Cierro comillas. Ejemplos que podemos aludir. Una chica que salió embarazada sin haberlo previsto y truncó sus estudios. Un joven que es detenido por robo. Generalmente, cuando se es joven, es que se cae en el mundo de las drogas, el alcohol, entre otros. Pero me he cerciorado a través de estos años y lo he podido constatar por las Sagradas Escrituras que la necedad está en todas las edades, razas, estratos sociales y sexo. También tenía el concepto que toda persona que ha llegado a la vejez era sabia, y tenía mis reflexiones sobre eso. Pensaba, ¿cuántas personas no pudieron llegar a viejo porque sus maldades le alcanzaron? Además que en la Biblia me dice que el viejo generalmente es sabio. Fíjese lo que dice en Job 12:12. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 8. Pero él, Roboán, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. El rey Roboán perdió 10 tribus de Israel. Pudo haber seguido siendo el rey, pero no atendió el consejo de los ancianos y a quien escuchó fue a la vehemencia que aconsejaban los jóvenes. Su reino fue dividido por tal error. Pero luego encontré que no todo viejo es sabio. Job 32:9. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Estos versos bíblicos demuestran categóricamente que la vejez no es indicativo de sabiduría de manera general. Una vez leí un pensamiento que comparaba la edad del hombre con la uva silvestre y la uva natural. La uva silvestre, una vez hecha vino y se deja fermentar y transcurrido el tiempo, al probarla se torna más amarga. La uva natural, una vez hecha vino y se deja fermentar, con el tiempo es más deliciosa. Bueno, así hay personas que con el tiempo se vuelven más amargadas, más conflictivas, más cerradas. No sé si ha escuchado la expresión cascarrabias. Y hay personas
que con el tiempo logran dominar sus pasiones, sus emociones. Son más amorosas, más inteligentes, más bondadosas, más interesantes. Como dijo alguien de nombre Federico Nietzsche, abro comillas, el aumento en sabiduría puede medirse con exactitud por la disminución del mal genio, cierro comillas, o como dijo Potan, abro comillas, la mayor prueba de ineptitud es no aprender con la edad, cierro comillas. Y alguien llamado Amiel dijo, abro comillas, saber envejecer es la obra maestra de la sabiduría y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Cierro comillas. La Biblia nos dice que una persona puede llegar anciano y persistir en la necedad. Eclesiastés 6:3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Aunque no todo viejo es sabio, Dios manda a respetarlo. No importa si es sabio o no, y ese mandamiento hay que acatarlo. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Lamentaciones 4:16. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Un pecado grave que tuvo Israel y produjo juicio de parte de Dios es que no se tuvo compasión con los viejos. Un sinónimo de anciano pareciera ser anonimato. Yo no sé si usted se ha fijado, pero observe en cualquier calle, plaza, donde hay gente reunida. Pasa una persona joven, indistintamente sea su género, y la gente voltea a verla. Pero pasa un anciano y las personas no lo toman en cuenta. Pasan desapercibidos como si fueran invisibles, anónimos. Hace unos años, un hermano anciano de la congregación, quien ya partió con el Señor, me dejó una lección marcada con tinta indeleble en mi corazón. El hermano anciano llegó un día y me dijo que había soñado con el Señor. En el sueño, el Señor Jesús le preguntó, ¿qué espera un anciano? Y él, como anciano, atinó a decir, morir, Señor. Y me dijo que el Señor le contestó, entonces, ¿por qué no me buscan? Para mí fue sorprendente ese sueño y me despertó el meditar sobre el tema. Pensé, ¿cuántos años de vida le puede quedar a un anciano? ¿10? ¿5? ¿Un año? ¿Meses? ¿Días? Alcanzar la vejez sin haber obtenido un entendimiento del destino humano y hasta el momento de su muerte no tiene ni idea de qué consiste la vida es lastimoso. El anciano está próximo a partir de esta vida
y encontrarse con la eternidad. Pero aún allí, estando en el mismo umbral de la muerte, son pocos los que reflexionan seriamente en arreglar sus cuentas con el Creador. A toda persona le digo, en especial a los ancianos, que nosotros, los seres humanos, no podemos ni debemos establecer nuestra propia justicia para acercarnos a Dios. Es decir, nosotros no estamos facultados para pensar o idear la forma de llegar a Dios. Ya Dios la estableció. El pueblo de Israel quiso llegar a Dios a su manera, ignorando la justicia de Dios revelada en su santa palabra. Omitió, ignoró la voluntad de Dios e impuso su propio criterio, como dice en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No estoy hablando de cambiar de religión, si cree que es lo que quiero decir. Estoy hablando de tener al Señor Jesús en sus vidas, y Él ya estableció la forma de acceder a su presencia. Dios le entregó al hombre inteligencia, criterio propio para que pueda hacer análisis, para llegar a conclusiones sensatas. Esas conclusiones no deben ser tomadas bajo el orgullo, el amor propio, en la necedad de querer imponer sus propios criterios. Esas conclusiones deben ser tomadas bajo el criterio que Dios estableció para la salvación del hombre. Todas las religiones llamadas cristianas tenemos un punto en común. Es que reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita o la voluntad de Dios para con el hombre. Ella nos dice cuáles son los parámetros dados por el Señor para nuestra salvación. Primero, debemos saber que todo hombre es pecador. Eso no se puede omitir. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Aunque la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, es decir, que todos somos pecadores, me he topado con personas que se consideran buenas y no pecadoras. Esas personas tienen doble problema. Es probable que lo digan por ignorancia o desconocimiento, pero si alguien no reconoce que es pecador, ¿cómo puede arrepentirse de sus pecados? Se engaña porque desconoce que todos somos pecadores. Allí hay o altivez, arrogancia o ignorancia de parte de alguien que no reconoce que es pecador. Jeremías 2:35. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Ese desconocimiento se puede entender según lo que la persona interprete que es el pecado. Algunos creen que pecado es matar, traficar con drogas, armas, robar. Y como esas personas no han cometido esas faltas o pecados, pues se consideran no pecadoras. Pero allí no se limitan los pecados. Quiero hacer la salvedad que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Todo pecado se paga con la muerte. O como dice en Romanos 3:23,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la separación del hombre con Dios por toda la eternidad. Eso no se lo deseo a nadie. No es un juego o algo intrascendente que se deba ignorar. Para Dios no hay pecados escalonados o verticales. Para Dios los pecados están en forma horizontal. En otras palabras, pecado es transgresión y se paga con la destitución del hombre de la gloria de Dios. Mentir es pecado. ¿Acaso alguien ya consciente de sus actos no ha mentido alguna vez? ¿Puede un anciano o cualquier persona decir que nunca ha mentido? Decir palabras ociosas, entre ellas lo que llamamos groserías, obscenidades y palabras con doble sentido, es pecado. ¿Puede decir algún anciano o cualquier persona que nunca ha dicho alguna mala palabra o de doble sentido? Si reconoce que lo ha hecho, pues ya bastó para demostrar que es pecador. Y la Biblia nos asegura que todo ser humano es pecador. Por tanto, el hombre debe arrepentirse de sus ofensas, aunque le parezca una nimiedad, algo sin importancia a sus ojos. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Otro argumento que he visto en las personas, en especial en los ancianos, es esta: todos los caminos conducen a Roma. Con esta expresión pretenden justificar que todas las religiones llevan al cielo o llevan a Dios. Un pretexto como este hace inútil la muerte de Jesús en la cruz. Si eso fuera cierto, el Señor Jesús no le habría sido necesario venir a la tierra y tomar forma humana para ofrecer expiación por el pecado, ya que cualquiera puede llevarse la gloria que solo uno pudo cumplir los requisitos que el Padre demandaba. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gálatas 1:3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que puedo decir con seguridad es que solo Jesús salva al hombre y es por medio de él que está la redención. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ninguna religión salva, incluyendo la que profeso.
para que entienda que no le estoy hablando de religión alguna como medio de salvación, sino le presento a Jesús como única entrada a la vida eterna. Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. He tenido la oportunidad de pasar muchas veces frente al hipódromo en Caracas, y en especial los días sábados y domingos, y me he topado en varias ocasiones con ancianos que están entrando con una cartera de ron, bebida alcohólica, llevándola en un bolsillo posterior del pantalón, y en una mano llevan una revista hípica para participar en los juegos de azar, y en la otra mano llevan un tabaco o cigarrillo. Cada vez que los veo, recuerdo el sueño en que el Señor le pregunta al hermano: entonces, ¿por qué no me buscan? Y recuerdo lo que dice en Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Este verso bíblico se refiere a la época del milenio, pero voy a ser osado y le voy a dar una interpretación alegórica para referirme al hombre viejo, al anciano. Un hombre que tenga el privilegio de llegar a viejo y estando en el umbral mismo de la muerte, y no recapacite y arregle su vida espiritual para prepararse a recibir la eternidad, debe ser una persona totalmente irreflexiva, sin nada de previsión. El verso dice que el pecador de 100 años será maldito. Un hombre que ha logrado vivir en todas las etapas de la vida, niñez, adolescencia, adultez, y luego en la tranquilidad de la ancianidad y el tiempo que ella presta para meditar y la cercanía que está la muerte de manera natural, y ello no le lleva a arreglar su vida, definitivamente lo veo bajo maldición, como dice en Isaías 65:20. El hermano Johnny Rico, alguien que goza de mucha estima de mi parte, trabaja en un geriátrico, ancianato, y me ha contado algunas de las experiencias que le ha tocado vivir en ese lugar. Ha encontrado en más de una oportunidad a los ancianos viendo películas pornográficas. A los días se ha enterado que alguno de ellos amaneció muerto. Otros murieron en días posteriores. Cualquier persona temerosa de Dios, conocedora de Dios, puede hallar inconcebible que una persona, estando de manera natural cerca del día de su muerte, no pueda decidirse en buscar de Dios. La Biblia dice en Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios puede tratar con el hombre de muchas maneras. Puede enviarle al hombre siervos para predicarles, pero es el hombre quien tiene la última palabra. Es por ello que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El hombre tiene el deber de buscar acercarse a Dios
una vez que Dios le llama. Esa decisión es exclusivamente de cada ser humano. Hay que limpiarse de las contaminaciones del pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nos toca decirle a los ancianos, para ver si podemos despertar en ellos conciencia de que pronto se enfrentarán a la eternidad. Nos toca decirles, como le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías, Segunda de Reyes 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Le decimos a todo anciano que ordene su casa, su vida espiritual. En lo particular, sé que me encontraré en la resurrección con mis padres. Allí saltaremos y brincaremos como corderos de la manada. Nos reiremos, lloraremos, nos alegraremos de volvernos a encontrar en el día de la primera resurrección. Toda persona quiere encontrarse con ese ser amado en la eternidad, y el único lugar donde se es feliz es en la presencia de Dios. Es por ello el consejo para todo anciano: ordene su vida, arregle su vida con el Creador. Sujétese a lo que Dios estableció para la salvación del hombre. Que muera su ego, su yo, su opinión personal en lo que se refiere a las condiciones de ser salvo. Reconozca a Jesús como su Salvador, su Redentor, que su sacrificio en la cruz es lo único que puede salvar al hombre. Su muerte en la cruz es una muerte vicaria, sustituta. Tomó nuestro lugar para que estemos con Dios por la eternidad. El título del programa: ¿Qué espera un anciano? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.